El granjero estaba cavando un simple agujero para un espantapájaros cuando su pala golpeó algo que nunca debió ser enterrado bajo tierra. A partir de ese momento, su vida cambió para siempre. Suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos ves. El viento silbaba entre los tallos secos del maíz, llevando consigo el olor agrio del otoño que se despedía. Las hojas muertas rodaban por el suelo como fragmentos de un tiempo que ya no prometía nada. El campo se extendía ante Eric Miller como un cuerpo exhausto, desnudo después de la cosecha, sin más testigos que el cielo gris y las montañas distantes que parecían haber olvidado lo que era el color. Las máquinas estaban detenidas, las ruedas del tractor hundidas en surcos endurecidos por el frío. Cada rincón del terreno contaba una historia de desgaste, las marcas de los años buenos y los silencios de los años malos. La granja había pertenecido a los Miller durante 4 generaciones, pero esa herencia ya no era un símbolo de orgullo, sino una carga que pesaba como el hierro que se oxida sin remedio. Eric se quedó quieto al borde del campo, con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo. Llevaba la mirada perdida entre los surcos vacíos, y en su mente repetía, sin querer, las mismas palabras que lo habían acompañado desde hacía meses. No hay suficiente. No había suficiente dinero, ni lluvia, ni tiempo. Los bancos no entendían de memoria ni de raíces. Para ellos, la tierra era un número, un cálculo en una hoja de balance. Dentro de la casa, sobre la mesa de la cocina, quedaba aún la carta del banco, el último aviso, con las palabras aviso final impresas en tinta roja. Eric la había doblado con una precisión casi ritual, como si el orden pudiera suavizar la amenaza. La fecha marcada en el calendario coincidía con el límite del pago. Quedaban apenas unas semanas antes de que todo terminara. La granja parecía dormida, pero era un sueño incómodo. Desde hacía años, la lluvia caía a destiempo. Las tormentas arruinaban lo poco que el sol dejaba crecer, y los precios del grano bajaban sin explicación. Eric había aprendido a resistir, como lo hicieron su padre y su abuelo. Pero incluso la resistencia tiene un límite, cuando el cansancio se mezcla con la desesperanza. La noche anterior, mientras el viento golpeaba las ventanas, había construido un espantapájaros, no por necesidad, sino por costumbre. Había escogido una camisa vieja de mezclilla, una chaqueta de franela y unos guantes atados en las muñecas con cuerda. El sombrero, gastado y torcido, había pertenecido a su padre. No pretendía que aquel muñeco espantara a las aves hambrientas. Quería más bien preservar una especie de orden simbólico, una tradición que lo hacía sentir que la tierra aún le pertenecía, aunque los papeles dijeran lo contrario. Esa mañana decidió colocarlo en la esquina más apartada del campo, un rincón que no se había sembrado en años. Decían que ese suelo era rebelde, lleno de piedras, una franja que el bosque trataba de recuperar con su avance silencioso. Su padre siempre había dicho que esa parte del terreno no quiere ser cultivada. Durante décadas, nadie había intentado contradecir al terreno, pero Eric ya no podía darse el lujo de respetar supersticiones. Cada espiga contaba, cada mazorca significaba un poco más de tiempo antes del final. Así que cargando el cuerpo del espantapájaros y un poste de madera, caminó hacia ese rincón olvidado. El aire allí parecía más pesado, y el sonido del viento se apagaba entre los troncos delgados de los álamos, como si el mundo respirara distinto en ese límite donde la tierra fértil se encontraba con la tierra salvaje. Clavó el poste en el suelo. La tierra estaba dura, seca, obstinada. Levantó el martillo y golpeó con fuerza, una y otra vez, hasta que el sonido del impacto cambió. En lugar del golpe sordo de la madera contra el suelo, escuchó un sonido metálico, breve, ajeno. Se detuvo. Volvió a golpear, y el ruido se repitió, esta vez más claro, más hueco. No era una piedra, no era raíz, era algo enterrado. Frunció el ceño. Tal vez se trataba de un pedazo de maquinaria vieja, una herramienta olvidada. Pero había algo en aquel sonido, en su tono grave y resonante, que lo hizo inclinarse y observar más de cerca. Dejó el martillo y tomó la pala. La curiosidad le nació con una fuerza que no recordaba haber sentido en años. Hacía mucho tiempo que no sentía ese impulso de querer saber qué había más allá de la superficie.
Clavó la pala y comenzó a remover la tierra con cuidado, apartando los terrones húmedos y la arcilla endurecida. El trabajo le exigía esfuerzo, y el sudor comenzó a correrle por la espalda a pesar del frío. A los pocos minutos, la pala chocó de nuevo con la misma superficie, pero esta vez distinguió su forma. No era redonda ni irregular. Tenía un borde recto. La siguió desenterrando, revelando poco a poco una caja rectangular de metal. Tenía el tamaño de un cofre pequeño, con bisagras oxidadas y manchas de herrumbre que parecían costras sobre su piel. La tocó con las manos enguantadas, fría, pesada, inconfundiblemente humana en su propósito. Aquello había sido hecho para ocultar algo. Durante un instante, Eric pensó en dinero. Su abuelo solía decir que los viejos escondían ahorros en lugares absurdos, por desconfianza hacia los bancos. Tal vez un antiguo propietario había enterrado su fortuna y se había llevado el secreto a la tumba. Pero esa idea se desvaneció pronto, sustituida por otra, más inquietante. Las personas no entierran cosas valiosas por olvido. Las entierran por miedo o por culpa. Y el miedo, en la tierra, se convierte en silencio. Con esfuerzo logró sacar la caja del hoyo. La limpió con la manga, retirando el barro que cubría el cierre. La cerradura estaba oxidada, pero aún sostenía el mecanismo. Tiró de la bisagra con fuerza hasta que, con un chasquido áspero, cedió. La tapa se abrió, dejando escapar un aliento de humedad y tiempo. Dentro había un manojo de cartas atadas con un hilo, un cuaderno de tapa blanda con las esquinas gastadas, varias fotografías en blanco y negro y un pequeño conjunto de documentos doblados. Todo olía a moho, a papel envejecido y a soledad. Tomó la primera fotografía. Mostraba una casa de campo, no muy distinta de la suya, con un hombre apoyado en una cerca. La luz del sol cubría la mitad de su rostro, y en el reverso, con tinta desvaída, se leía un nombre, Walter Harper, seguido de una fecha de finales de los años 70. La segunda foto mostraba al mismo hombre, esta vez junto a un camión de reparto. En la tercera, aparecía frente a un edificio que Eric reconoció, el Banco del Pueblo, aunque el cartel tenía un nombre distinto, como si la foto perteneciera a otra época. Abrió el cuaderno. Las primeras páginas contenían anotaciones desordenadas sobre cosechas, precios, nombres de proveedores. Pero hacia el final, la escritura cambiaba. La letra se volvía más irregular, más apurada. Las frases eran fragmentos de pensamientos, como si el autor escribiera para no perder la cordura. Dijeron que volverían, decía una línea. Oigo camiones por la noche. Otra frase. Si alguien encuentra esto, que sepa que no me llevé el dinero. No huí, no firmé nada. Y debajo una última oración, escrita con un trazo tembloroso, casi invisible. Si encontraste esto, significa que finalmente me enterraron a mí también. Eric se quedó mirando las palabras. Sentía el frío atravesarle los guantes. No entendía del todo lo que significaban, pero la frase le heló la sangre. Dio la vuelta al cuaderno y descubrió, en la parte interior de la tapa, un dibujo a lápiz, una línea irregular que parecía el contorno de un terreno, con una marca en un extremo, y las palabras Old Aspen Line, escritas junto a una pequeña X. Levantó la vista hacia el bosque de álamos que delimitaba su campo. Estaba justo ahí, en el mismo punto del mapa improvisado. Revisó los demás documentos, extractos bancarios, escrituras, cartas dirigidas a Walter Harper. Uno de los papeles era una copia de transferencia de propiedad, con sello y firma. El nombre del comprador no le resultó desconocido. Eric pasó el dedo sobre el papel, leyendo la rúbrica torpe del vendedor y la firma más limpia, segura, del comprador. Samuel Johnson. El documento decía que la venta se realizó poco después de la desaparición de Harper. Sintió un peso nuevo en el pecho. No era solo la curiosidad de un hallazgo, sino la certeza de haber tocado un hilo suelto de una historia que alguien había querido enterrar para siempre. El campo, el mismo que había trabajado toda su vida, se le antojó de repente diferente, casi hostil. Se volvió lentamente, contemplando el horizonte despojado. La tierra que había creído conocer de memoria guardaba secretos que ni él ni su familia habían sospechado. Guardó los papeles de nuevo en la caja y la cerró.
La llevaría a la casa. Los secaría al calor de la estufa. Los leería uno por uno hasta entender qué era aquello que había salido de la tierra. Mientras caminaba de regreso, el cielo empezaba a oscurecer y el viento volvía a soplar entre los álamos, produciendo un murmullo que le pareció distinto, casi una advertencia. Miró hacia atrás una última vez, el hoyo abierto, la tierra removida, el poste caído, las ropas del espantapájaros esparcidas como un cuerpo sin forma sobre el suelo. Todo parecía volver a su quietud, pero Eric ya no veía el campo igual. La superficie del terreno le parecía apenas una piel, delgada, que cubría algo más profundo, algo vivo. El espantapájaros podía esperar, los cuervos también. La tierra, en cambio, no esperaría. Algo había despertado bajo sus pies, algo que llevaba años esperando una mano lo bastante terca o desesperada para hurgar donde nadie más se atrevía. Mientras avanzaba hacia la casa con la caja en los brazos, comprendió que lo que había desenterrado no era un tesoro ni una reliquia, sino una pregunta. Una pregunta que no quería quedarse bajo tierra. Esa noche, antes de dormir, se sentó a la mesa con la caja abierta ante él. Encendió la lámpara y volvió a mirar la foto del hombre frente al banco. El rostro mitad sombra, mitad luz. Walter Harper, murmuró en voz baja. Luego, sin saber por qué, miró por la ventana. La luna se filtraba entre las nubes, y el campo parecía mirarlo de vuelta, como si la tierra misma esperara su siguiente movimiento. No sabía todavía que esa caja era solo la primera capa, que el suelo escondía más de un secreto, y que el descubrimiento lo arrastraría, sin remedio, hacia un pasado que todavía respiraba en el presente. Cerró la lámpara, pero no logró dormir. En su cabeza resonaban los golpes del martillo, el sonido metálico bajo la tierra, la frase escrita en el cuaderno. Sintió por primera vez en mucho tiempo que algo más grande que la deuda o la sequía se cernía sobre su vida. La verdad había empezado a salir a la superficie, y él, aunque no lo sabía aún, ya no podría detenerla. Cuando el amanecer llegó, gris y silencioso, Eric Miller supo que volvería a ese mismo lugar, y que al hacerlo, no solo estaría cavando en la tierra, sino en la historia enterrada de su propio hogar. La mañana llegó envuelta en una niebla espesa que cubría el campo, como una manta de silencio. Eric se levantó antes del amanecer, sin haber dormido más que unas pocas horas. El recuerdo del sonido metálico bajo la tierra y la imagen de la caja oxidada no le habían permitido descansar. En la mesa de la cocina, la caja estaba abierta, su contenido extendido con cuidado sobre una toalla vieja. El papel húmedo se había secado un poco durante la noche, pero seguía frágil, amarillento, con el olor persistente del moho y la arcilla. Eric se sentó frente a ellos con una taza de café que pronto olvidó. Miraba las fotografías una y otra vez, como si al mirarlas pudiera entender el propósito de aquel hallazgo. La imagen del hombre de pie frente a la cerca, el nombre escrito en la parte trasera, las letras desvaídas de Walter Harper, lo habían acompañado en sueños. Había soñado con esa mirada, mitad sombra, mitad luz, con ese gesto serio que no revelaba si era culpable o víctima. Durante horas revisó las cartas. Algunas eran personales, otras oficiales. Había recibos de préstamos, documentos del banco local y una serie de cartas firmadas por el mismo nombre, Harper. En una de ellas, escrita con letra temblorosa, hablaba de amenazas, de visitas nocturnas y de voces en la carretera. Decía que ellos no aceptarían un no por respuesta y que los papeles que firmara decidirían el destino de toda su vida. En otra carta mencionaba su campo, la vieja línea de Álamos, como si ese lugar tuviera un significado especial. Eric pensó en esa expresión mientras miraba por la ventana. Desde allí podía ver la franja oscura de árboles que marcaba el límite del terreno, el mismo lugar donde había encontrado la caja. Todo parecía coincidir con una precisión inquietante. Tomó el cuaderno de Harper y lo abrió de nuevo. Pasó las páginas con cuidado hasta llegar al dibujo en la tapa interior. La línea del terreno trazada a mano se curvaba como un río, y al final, junto a un trazo torcido, aparecía la marca de una X, con la anotación Old Aspen Line. Eric sintió una punzada de curiosidad, mezclada con un presentimiento. Ese punto no estaba muy lejos de donde había cavado el día anterior.
¿Y si la caja era solo una parte de algo más grande? ¿Y si Harper había querido señalar un camino? Decidió que debía comprobarlo. Guardó el mapa en el bolsillo interior de su chaqueta y buscó en el cobertizo una cinta métrica, un martillo y unas estacas de madera. Salió al campo poco después del amanecer. La niebla se deslizaba entre los árboles y el suelo húmedo se pegaba a sus botas. El aire era tan denso que el sonido de sus pasos parecía apagarse antes de llegar al oído. Al llegar a la vieja línea de álamos, el paisaje le resultó diferente. Los troncos se alineaban con una simetría extraña, casi artificial, y el suelo allí era más oscuro, como si hubiera sido removido alguna vez. Clavó la primera estaca donde había encontrado la caja y comenzó a medir hacia el norte, siguiendo la dirección aproximada del mapa. No tardó en notar lo que Harper había visto años atrás. Las medidas no coincidían con los límites que conocía desde siempre. Según las escrituras de su familia, el borde del campo debía correr paralelo al arroyo, pero el terreno se desviaba varios pies hacia el este. Eric siguió marcando, una estaca tras otra, hasta que el patrón se volvió evidente. El límite de su propiedad estaba desplazado. No era un error casual ni el resultado del tiempo. Alguien había cambiado la línea de manera deliberada. Lo que a simple vista era solo una diferencia de unos pocos pies, representaba, en realidad, acres enteros. Tierra que alguien había robado de forma silenciosa, con papeles y sellos, no con armas. Se agachó y pasó la mano sobre el suelo húmedo. Sentía el pulso de la tierra bajo los dedos, una mezcla de vida y descomposición. Durante un momento pensó en su padre, en las veces que le había hablado de esa franja indomable que no quería ser cultivada. Quizás su padre había sabido algo, o quizás solo había sentido, como él ahora, que allí había algo fuera de lugar. Se incorporó lentamente y miró hacia el horizonte. El sol comenzaba a filtrarse entre la niebla, proyectando sombras largas entre los árboles. La vieja línea de álamos parecía un muro que separaba no solo tierras, sino tiempos. El sonido de un camión interrumpió el silencio. Pasó por la carretera cercana. Su rugido breve se perdió entre las colinas. Eric se quedó escuchando hasta que todo volvió a quedar quieto. Le vino a la mente una frase del diario. Oigo camiones por la noche. Era como si las palabras de Harper no se hubieran escrito para el pasado, sino para ese mismo instante. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda y apretó la estaca que tenía en la mano. Luego continuó midiendo, comparando distancias, anotando cifras en un cuaderno que sacó del bolsillo. Cuando terminó la línea que había trazado con las estacas, revelaba un desplazamiento claro. La tierra no coincidía con los registros. Alguien, en algún momento, había falsificado la frontera. De regreso en casa, se quitó las botas cubiertas de barro y se sentó otra vez frente a los documentos. Extendió las cartas, las fotografías y los papeles sobre la mesa, como un rompecabezas que no terminaba de encajar. Tomó el documento de transferencia de propiedad y volvió a estudiar las firmas. El trazo de Walter Harper era torpe, irregular, como el de un hombre cansado o enfermo. La firma del comprador, en cambio, era firme, elegante. S. Johnson. Eric repitió el nombre en voz alta, como probando su sonido. Lo conocía. Todo el condado conocía ese apellido. Sam Johnson era el dueño de la empresa de granos más grande de la región. El hombre que compraba cosechas, concedía créditos y financiaba campañas políticas. Su rostro aparecía en carteles y folletos, siempre sonriente, siempre respetable. Eric lo había visto una vez en una feria agrícola, rodeado de empleados y periodistas. Recordaba su apretón de manos frío, su mirada calculadora, el tipo de mirada que medía a las personas por su utilidad. El corazón le latía con fuerza. Todo apuntaba a lo mismo. Harper había sido acusado de un robo, había desaparecido sin dejar rastro, y poco después Johnson había adquirido sus tierras. ¿Era casualidad o había algo más? Recordó la última frase del diario. Si encontraste esto, significa que me enterraron a mí también. Tal vez Harper no había huido. Tal vez lo habían hecho desaparecer. Y si era así, los papeles no eran simples documentos viejos. Eran pruebas. Esa noche, Eric no pudo concentrarse en la cena.
El sonido del reloj en la pared se hacía insoportable. La caja seguía sobre la mesa, como una presencia vigilante. Afuera, el viento agitaba las ramas de los álamos, produciendo un murmullo que parecía un lenguaje antiguo. Cada vez que el viento se colaba por la rendija de la ventana, el ruido le recordaba un suspiro, como si la tierra respirara bajo el peso de los años. Decidió que al día siguiente iría al pueblo. Necesitaba comprobar los registros, ver con sus propios ojos los documentos oficiales. No bastaba con sospechar. Si algo había aprendido de la vida en el campo, era que nada se da por seguro hasta que se ve con los propios ojos. Al amanecer, se dirigió al viejo granero para buscar algunos de los cuadernos de su padre. Entre las páginas encontró mapas antiguos, dibujos de los límites del terreno y notas sobre cosechas de hace décadas. Los comparó con el mapa de Harper. Las líneas no coincidían. La diferencia, mínima a simple vista, era suficiente para cambiar todo el panorama. Si Harper tenía razón, su tierra había sido robada pedazo a pedazo, disfrazada bajo una legalidad fabricada. Eric se sintió como si hubiera estado cultivando sobre una mentira durante toda su vida. No era solo una cuestión de dinero, sino de identidad. Esa tierra era su historia, y ahora se mezclaba con la historia de un hombre desaparecido. Guardó los papeles en una carpeta y preparó el camión. El viaje al pueblo fue silencioso. La carretera se extendía recta entre campos marchitos y casas dispersas. Al llegar al centro, aparcó frente al edificio del Tribunal del Condado. El aire dentro olía a polvo y papel envejecido. Las paredes estaban cubiertas de archivadores y estanterías repletas de carpetas. En el mostrador, una mujer mayor con gafas de media luna lo observó con la calma de quien ha visto pasar a demasiados hombres nerviosos por ese lugar. Cuando Eric le explicó que quería consultar los registros de propiedad de una finca antigua, ella asintió con lentitud y le indicó el área de microfilm al fondo. Durante horas, Eric revisó los rollos. Los nombres desfilaban ante sus ojos como un desfile de fantasmas. Fechas, firmas, números de parcela. Finalmente, encontró el registro de Harper. Lo leyó con atención. Decía que la tierra había sido embargada por impago de impuestos y vendida en subasta pública. En la lista de participantes solo figuraba un nombre: Samuel Johnson. Había comprado el terreno por una fracción de su valor. La fecha del embargo coincidía exactamente con la semana posterior a la desaparición de Harper. A un lado, un recorte de periódico describía el caso del robo al banco local. Agricultor sospechoso de robo desaparece tras interrogatorio. Autoridades presumen fuga. No se había encontrado dinero, ni pruebas, ni testigos. Solo rumores y el silencio de los campos. Eric se quedó mirando la pantalla del lector de microfilm, sintiendo una mezcla de rabia y fascinación. Allí estaba todo, a la vista de cualquiera. La historia había estado escrita durante 40 años y nadie había querido leerla. En el margen del documento, una firma en tinta negra confirmaba la venta. Johnson había ganado una fortuna sobre los huesos de otro hombre. Eric pidió una copia del archivo. Mientras la máquina imprimía el papel, la mujer del mostrador lo miró de nuevo y dijo con voz suave: «Curioso, ¿no? Los mismos apellidos, década tras década. Nada cambia mucho por aquí». Eric le devolvió una sonrisa cansada, sin responder. Dobló la copia, la guardó en su chaqueta y salió del edificio con una sensación de peso en el pecho. De regreso en la granja, la tarde caía. Encendió la lámpara de la cocina y extendió sobre la mesa todos los documentos. Con un lápiz comenzó a trazar una línea de tiempo en su cuaderno. 1978, robo al banco. 1979, desaparición de Harper. 1980, compra de las tierras por Johnson. 1981, expansión del negocio de granos. Año tras año, el poder de Johnson crecía mientras la historia de Harper se borraba del recuerdo colectivo. El patrón era tan claro que resultaba casi obsceno. Eric levantó la vista y observó la ventana. Afuera, la noche era una extensión sin límites del mismo suelo que había trabajado toda su vida. Un suelo que, ahora lo comprendía, había sido testigo de una injusticia silenciada. Pensó en lo que haría a continuación. Tal vez debería olvidar todo, dejar que los muertos descansaran, pero algo dentro de él se resistía.
No se trataba solo de Harper, era también su propio destino lo que estaba en juego. Si esa tierra había sido robada una vez, podría serlo de nuevo. Si alguien había manipulado papeles para borrar un crimen, también podrían borrar su existencia cuando les resultara conveniente. Cerró el cuaderno y guardó las hojas en la caja. Se quedó un largo rato sentado, escuchando el tic-tac del reloj y el crujido de la madera al dilatarse con el frío. La voz del pasado lo llamaba desde la tierra. Sabía que debía regresar al mismo lugar, a la línea de los álamos, a la raíz del secreto. Había desenterrado la primera capa, pero intuía que bajo esa superficie había más. Los árboles se mecían suavemente bajo la luz de la luna, y el viento que soplaba entre ellos parecía susurrar un nombre que se había negado a morir. Harper. Mientras apagaba la lámpara y subía las escaleras hacia su habitación, Eric comprendió que su vida había cambiado para siempre. No era solo un agricultor luchando contra la ruina. Era el guardián involuntario de una verdad enterrada. Una verdad que lo estaba llamando a seguir cavando. Y cuando el amanecer siguiente asomó sobre las colinas, Eric Miller ya sabía lo que tenía que hacer. Volvería al campo con su pala, su linterna y el mapa en el bolsillo. Porque había algo más bajo la tierra, algo que no podía dejar en silencio. El amanecer se filtró gris por las ventanas de la cocina, empapando las paredes con una luz indecisa. Eric no había dormido más de un par de horas. Las palabras del diario de Walter Harper seguían girando en su cabeza como un eco que no se extinguía. La noche anterior había tomado la decisión de ir al pueblo para buscar más pruebas, pero ahora que el día había comenzado, la decisión se había transformado en necesidad. El aire en la casa parecía más frío, como si el hallazgo de aquellos papeles hubiera abierto una puerta invisible por la que entraba un viento antiguo. En la mesa aún estaba la caja, sus bordes oxidados manchados de tierra seca. Eric se acercó, la cerró con cuidado y la cubrió con un paño, como si intentara protegerla del mundo, o quizás proteger al mundo de lo que contenía. El camino hacia el pueblo era largo y solitario. Las ruedas del camión crujían sobre el asfalto húmedo, y cada tanto un cuervo se alzaba desde los campos para desaparecer en la distancia. El paisaje entero parecía contenido en un suspiro detenido. Eric pensaba en Harper, en lo que debió sentir cuando comprendió que su vida se desmoronaba. Imaginó a ese hombre escribiendo de noche, temiendo cada ruido, tratando de dejar un rastro antes de desaparecer. Cuanto más lo pensaba, más se convencía de que la historia del robo había sido una mentira cuidadosamente construida. No era difícil hacerlo en un lugar como aquel, donde el poder tenía el mismo rostro desde hacía décadas, y donde la palabra de un granjero valía menos que el precio de un saco de maíz. Al llegar al pueblo, el reloj de la torre marcaba las 8:30. Las calles estaban casi vacías. Aparcó frente al edificio del Tribunal del Condado, un edificio antiguo de ladrillo, con una fachada que había resistido más inviernos de los que nadie recordaba. Dentro, el aire olía a papel envejecido, tinta seca y polvo. En el mostrador, la misma mujer mayor que lo había atendido el día anterior levantó la vista al reconocerlo. Eric se quitó el sombrero y le pidió ver los archivos completos sobre la propiedad de Harper y cualquier documento relacionado con el embargo y la venta posterior. La mujer frunció el ceño, pero no dijo nada. Lo condujo hasta el fondo, donde las lámparas de neón iluminaban una fila de máquinas de microfilm que zumbaban con un sonido tenue. «Aquí están los registros de los años 70 y 80», dijo ella antes de alejarse. Eric se sentó frente a una de las máquinas y comenzó a revisar los rollos. Los ojos le ardían con la luz azulada que parpadeaba en la pantalla, pero no se detuvo. Documento tras documento, fecha tras fecha, la historia se iba completando. Encontró el anuncio oficial del embargo, fechado en marzo de 1979, apenas un mes después de que Harper fuera nombrado sospechoso de robo. La descripción del terreno coincidía exactamente con la de su propia granja, salvo por un detalle. La línea de álamos no figuraba en el mapa original. En su lugar, el documento mostraba una frontera desplazada unos metros, exactamente igual que la que él había medido el día anterior. La venta se había realizado sin testigos y por un valor irrisorio. El comprador era Samuel Johnson. La escritura estaba firmada con la misma seguridad pulida de su rúbrica, y junto a ella, en un espacio en blanco,
Debía figurar el nombre de un testigo. El espacio estaba vacío. Pasó varias horas revisando los periódicos de la época. En una edición amarillenta del Gazette del Condado, halló la noticia que confirmaba sus sospechas. Agricultor local desaparece tras interrogatorio policial. Se sospecha fuga con dinero del banco. En la foto granulada, Harper miraba a la cámara con una expresión que ahora le resultaba familiar. Era la misma mirada de las fotografías encontradas en la caja. Resignación, miedo, una especie de súplica muda. La nota explicaba que Harper había sido interrogado en relación con el robo de un camión de transporte de dinero y que tras ser liberado, desapareció sin dejar rastro. La policía había declarado que todas las evidencias apuntan a una fuga. No se mencionaba ninguna búsqueda formal, ningún cuerpo, ninguna investigación posterior. Era como si el hombre se hubiera desvanecido en el aire. Eric imprimió una copia del artículo y lo guardó junto con el registro de venta. Antes de salir, se detuvo un momento en el mostrador y preguntó si podía consultar los mapas originales de los límites de propiedad del condado. La mujer lo miró por encima de las gafas. Los mapas antiguos están en la oficina del ingeniero civil, pero dudo que encuentre algo que le sirva, respondió. Esos registros se actualizaron hace décadas. Eric asintió, agradeció y salió del edificio con las manos temblorosas. Afuera, el sol apenas lograba calentar el aire. Se apoyó en el camión unos segundos, respirando hondo, mientras intentaba ordenar sus pensamientos. La historia era clara. Harper había sido incriminado, despojado y borrado de la memoria del pueblo, mientras Johnson se erigía como el benefactor de la comunidad. El hombre que compraba el grano a todos y financiaba a las familias cuando las cosas se ponían difíciles. Pero lo que los demás veían como generosidad era, tal vez, el residuo de una fortuna construida sobre una tumba. El viaje de regreso fue largo. Cada curva del camino parecía acercarlo no solo a su granja, sino al corazón de un secreto demasiado grande. Cuando llegó, el sol ya comenzaba a caer, tiñendo los campos de un color anaranjado y triste. Entró a la casa, dejó los documentos sobre la mesa y se sirvió un vaso de agua. El silencio era tan espeso que podía oír el golpeteo del reloj contra la pared. Encendió la lámpara y extendió los papeles, alineándolos en orden cronológico. A un lado puso el diario de Harper, abierto en la última página. Si encontraste esto, significa que me enterraron a mí también. La frase, ahora, tenía un peso físico. No era una metáfora escrita por un hombre desesperado. Era un testimonio. La noche cayó y la luz de la lámpara dibujó sombras largas sobre los documentos. Eric tomó un lápiz y comenzó a escribir en su propio cuaderno. Anotó fechas, nombres, observaciones. Trazó una línea y marcó los años uno por uno. 1978, el robo. 1979, desaparición de Harper. 1980, transferencia de tierras. 1981, expansión del negocio de Johnson. En cada punto, algo en su interior se endurecía. Era imposible que todo aquello fuera casual. La coincidencia no explica la repetición. Había una voluntad detrás de los hechos, una mano que había manipulado cada firma, cada palabra en los periódicos, cada silencio. Cerró los ojos un momento y recordó la voz de su padre hablando de Johnson en la feria del condado, muchos años atrás. Es un hombre listo, había dicho. Sabe ver las oportunidades. Eric se preguntó cuántas de esas oportunidades habían sido robadas a otros. La ira comenzó a mezclarse con una sensación de impotencia. No era detective, ni abogado, ni periodista. Era un granjero con las manos agrietadas y una deuda que lo perseguía. Pero tenía algo que ninguno de ellos. La tierra que guardaba la verdad. Allí abajo estaban las respuestas. No en los archivos ni en los despachos. Si Harper había dejado la caja con el diario, tal vez también había dejado algo más. Miró el mapa dibujado en la tapa del cuaderno. La cruz marcada junto a la línea de Álamos no estaba exactamente donde había acabado la primera vez. Un poco más al norte, junto a un punto señalado como Viejo Pozo, se extendía una pequeña hondonada. Eric lo conocía. Era una parte del campo donde la hierba crecía más espesa y el suelo se hundía ligeramente. Siempre había creído que era un terreno infértil, un residuo de la erosión. Pero ¿y si no lo era? ¿Y si Harper había tratado de excavar allí y no había tenido tiempo de terminar? El impulso fue inmediato.
Tomó la linterna, la pala y la cinta métrica. Afuera la noche había caído completamente y una bruma ligera cubría el campo. Caminó hasta la línea de álamos guiándose por la débil luz de la linterna. El aire olía a humedad y cada paso sobre la tierra producía un sonido apagado. Cuando llegó al punto que coincidía con el mapa, marcó el suelo con la pala y comenzó a cavar. Al principio la tierra cedió fácilmente, pero pronto el metal chocó contra algo sólido. Eric se detuvo, golpeó de nuevo, y el sonido fue distinto al del metal contra piedra. Era un sonido hueco, opaco, orgánico. Se inclinó y apartó la tierra con las manos. Lo que apareció bajo la luz amarilla de la linterna le hizo contener la respiración. Era un fragmento de hueso, liso, blanquecino, curvado. Durante un segundo pensó que podía ser de un animal, pero al retirar más tierra, la forma completa emergió. Un cráneo humano, parcialmente intacto, con la mandíbula rota y los dientes aún firmes en las encías secas. Eric retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza. La linterna temblaba en su mano. Todo el campo parecía observarlo. Las ramas de los álamos se movían suavemente con el viento, y el sonido de las hojas parecía una voz que susurraba entre los árboles. Cayó de rodillas y miró el cráneo bajo la tierra. No había duda. Harper no había huido. Lo habían enterrado allí, exactamente donde él había señalado en su mapa. Las palabras del diario adquirieron su sentido final. Si encontraste esto, significa que me enterraron a mí también. Eric sintió un nudo en el estómago. La verdad que había buscado estaba frente a él, pero no sabía qué hacer con ella. Debería llamar al sheriff, pensó. Debería denunciarlo. Pero ¿a quién podía confiarle algo así? El nombre de Johnson aparecía en cada documento, en cada contrato, en cada préstamo del condado. Era el hombre que financiaba la oficina del sheriff, el que patrocinaba las ferias y las campañas electorales. Si lo denunciaba, lo más probable era que la historia se cerrara en silencio y él mismo se convirtiera en el siguiente desaparecido. Se quedó largo rato inmóvil, mirando la tierra. Luego, con manos temblorosas, volvió a cubrir los huesos. Colocó una piedra sobre el punto exacto y la marcó mentalmente. No podía dejarlo así, pero tampoco podía arriesgarse esa noche. Regresó a la casa con la linterna apagada, guiado por la luz tenue del cielo. Al llegar, cerró la puerta con llave y se sentó junto a la ventana. Miró el campo a lo lejos. Ya no lo veía como antes. La tierra no era solo tierra. Era un archivo, un testigo, un cuerpo lleno de memorias y silencios. Ahora sabía que bajo esos metros de suelo dormía un hombre que había intentado contar su historia y que el tiempo había silenciado. Pero la tierra no olvida, la tierra espera. Y esa noche, mientras la casa crujía bajo el peso del viento, Eric supo que la historia no había terminado. Apenas acababa de comenzar. Al día siguiente, volvería al mismo lugar, esta vez no para cubrir la verdad, sino para desenterrarla por completo. La noche en que Eric descubrió el cráneo fue larga y densa, llena de un silencio que parecía escucharlo a él en lugar de dejarse oír. Se había quedado sentado en la mesa de la cocina hasta el amanecer, sin atreverse a apagar la lámpara, con el diario de Harper abierto frente a sí. Cada palabra escrita en aquellas páginas ahora tenía un significado distinto. Las frases que antes parecían el delirio de un hombre acorralado se transformaban en confesiones exactas, casi premonitorias. Harper no había huido, no había traicionado a nadie, lo habían traicionado a él, lo habían enterrado bajo la misma tierra que durante generaciones había trabajado, y lo habían reemplazado en los registros como si su vida nunca hubiera existido. Eric se preguntó cuántas personas en el condado habrían repetido durante años la historia del ladrón Harper, convencidas de su culpa, sin sospechar que los verdaderos culpables caminaban entre ellos, respetados, intocables, poderosos. Cuando el primer resplandor gris se deslizó por la ventana, Eric se levantó. No podía quedarse quieto. Necesitaba volver al lugar, ver el sitio con la claridad del día, convencerse de que lo que había visto no era una ilusión creada por la oscuridad. Se vistió sin prisa, como si cada gesto requiriera una decisión. Tomó la pala, un par de guantes nuevos, una bolsa de lona y una linterna.
aunque el amanecer ya se insinuaba en el horizonte. El aire olía a humedad y a barro, y la hierba, cubierta de rocío, se pegaba a sus botas mientras caminaba hacia la línea de álamos. El campo aún estaba envuelto en la penumbra, y el silencio solo era interrumpido por el graznido lejano de un cuervo. El lugar del hallazgo se veía igual que la noche anterior, salvo por la piedra que él había colocado sobre la tierra. Esa piedra era ahora un límite invisible entre el pasado y el presente. Se arrodilló y comenzó a remover la tierra con cuidado. No lo hacía movido por morbo, sino por la necesidad de entender. El rostro de Harper, o lo que quedaba de él, apareció lentamente bajo la luz suave del amanecer. Los huesos estaban quebrados en algunos puntos, y entre ellos se distinguían fragmentos de tela convertidos en polvo. Cerca del pecho, el brillo de un metal oxidado llamó su atención. Apartó la tierra con las manos hasta descubrir una hebilla de cinturón. Tenía las iniciales grabadas: WH. No había duda. Era él. La tierra había conservado lo suficiente como para decir su nombre. Eric se quedó un largo rato inmóvil, mirando los restos. No era solo un cuerpo. Era la prueba silenciosa de que toda una historia había sido escrita a base de mentiras. Mientras observaba los huesos, una idea lo golpeó con fuerza. Recordó el mapa dibujado en la contracubierta del diario. La cruz que señalaba el punto no coincidía exactamente con el lugar donde había encontrado el cráneo, sino un poco más al norte, en una zona donde el terreno se hundía. Tal vez Harper había intentado excavar algo allí antes de morir, o tal vez lo habían obligado a hacerlo. Tal vez había algo más, algo que no había tenido tiempo de ocultar. Eric sintió cómo el miedo se mezclaba con una especie de determinación instintiva. Tomó la pala y comenzó a cavar unos metros más allá, justo donde el mapa indicaba. El suelo estaba más blando que alrededor, como si hubiese sido removido en el pasado. Cada golpe de pala levantaba un olor húmedo y terroso que se mezclaba con el aire frío. Cavó durante casi una hora sin encontrar nada más que raíces y piedras. Pensó en rendirse, pero la voz de Harper parecía acompañarlo desde el diario. Una voz que decía: no firmé nada, no corrí. Esa obstinación, esa negativa a aceptar el silencio, lo impulsó a seguir. La pala golpeó algo más sólido que la tierra, pero menos duro que el metal. Era un sonido opaco, hueco. Se arrodilló y empezó a limpiar con las manos. Bajo una capa de tierra apareció un borde cubierto por una lona deshecha, un material que se desmenuzaba al tacto. Tiró de él y descubrió que envolvía una caja grande, o tal vez una maleta. El olor que escapó era viejo y rancio, una mezcla de cuero y polvo. Trabajó con cuidado hasta liberar el objeto completamente. Era una maleta de cuero oscuro, cuarteada por los años, con las correas endurecidas por la humedad. La arrastró hasta la superficie y la colocó sobre la hierba. Las hebillas estaban tan oxidadas que tuvo que usar una piedra para romperlas. Cuando por fin la abrió, un soplo de aire antiguo le golpeó el rostro. Dentro, cuidadosamente apilados, había fajos de billetes envueltos en cordeles. El papel estaba amarillento, pero aún se distinguía la tinta verde de los dólares. Eran billetes de la década de los 70. Eric los levantó con manos temblorosas. En la parte superior de uno pudo leer el número de serie y recordó haber visto ese mismo prefijo en uno de los recortes del periódico sobre el robo del banco. No había duda. Aquello era el dinero robado. Todo el dinero que Harper supuestamente se había llevado consigo al desaparecer. Debajo de los fajos, algo brilló entre el polvo. Era un revólver. El metal ennegrecido por el tiempo todavía conservaba su peso. La empuñadura estaba agrietada, pero al girar el cilindro, Eric vio que aún contenía balas. El arma había sido enterrada cargada, como si el dueño no hubiera tenido tiempo de usarla. Junto al revólver había un trozo de papel doblado, manchado de humedad. Lo desdobló con cuidado. Era una parte rota de un mapa, la misma mano temblorosa que había dibujado el anterior, pero esta vez la marca no era una X. Eran dos iniciales. S. Jordan. Eric las miró durante largo rato, sintiendo que cada letra pesaba más que el dinero o el arma. Samuel Johnson. El nombre del hombre que se había enriquecido después de la desaparición de Harper. El mismo que había firmado los papeles de compra de las tierras. El mismo que controlaba el banco, los préstamos, los cultivos,
los destinos. El viento sopló fuerte, moviendo las ramas de los álamos. Eric levantó la vista hacia el cielo. Por un instante, le pareció que la tierra misma respiraba con dificultad, como si al abrir aquella maleta hubiera liberado algo que llevaba demasiado tiempo enterrado. Volvió a mirar su hallazgo. El dinero, el arma, las iniciales. Todo encajaba con una lógica brutal. Johnson había planeado el robo. Harper, tal vez sin saberlo, había sido el chivo expiatorio. Cuando se negó a firmar los papeles, cuando se negó a entregar su tierra, lo habían silenciado. Y después habían enterrado las pruebas bajo el mismo suelo que ahora Eric pisaba. Se quedó un largo rato sentado junto a la maleta. El aire olía a óxido y hojas húmedas. La justicia, pensó, no era algo que viniera de los hombres, sino de la tierra misma. Tarde o temprano, la tierra devolvía lo que se le daba: semillas, huesos, verdades. Se limpió el sudor de la frente, aunque el frío mordía el aire, y decidió qué hacer. No podía llevarlo todo a casa, era demasiado arriesgado. Si alguien lo vigilaba, si alguien sabía lo que había encontrado, su vida valdría tanto como la de Harper. Separó algunos fajos de billetes y los envolvió en una bolsa de lona. El resto lo dejó dentro de la maleta, cubriéndola de nuevo con la lona vieja. Volvió a enterrar el arma junto a ella, cuidando de dejar el terreno lo más intacto posible. La tierra se tragó el secreto una vez más, pero esta vez no para ocultarlo, sino para custodiarlo hasta que llegara el momento de usarlo. De regreso a la casa, el cielo se había cubierto de nubes. Caminó con paso lento, sintiendo el peso del hallazgo en los brazos. Dentro del granero, buscó un lugar donde nadie pudiera encontrar nada por accidente. Levantó las tablas sueltas del suelo, las que su padre solía usar para esconder herramientas viejas, y deslizó la bolsa con los billetes debajo. Luego cubrió el hueco con los tablones, y pasó un clavo para fijarlos. No parecía nada fuera de lo normal. En el banco de trabajo, encontró un cajón vacío y colocó dentro las copias de los documentos, las fotos, las notas. Cerró el cajón con llave y guardó la llave en un tarro de tornillos. Cada acción era un intento de imponer orden sobre el caos, de dar sentido a algo que amenazaba con arrastrarlo. Esa tarde no encendió el tractor, ni salió a revisar las cercas. Se quedó en la casa, observando el campo desde la ventana. La tierra parecía tranquila, pero él sabía que bajo esa calma dormía la historia de un crimen. Pensó en Johnson, en cómo debía haberlo planeado todo. Acusar a Harper del robo, desaparecerlo, quedarse con su dinero y con su granja. Era un plan tan perfecto que había sobrevivido 40 años. Nadie en el pueblo había hecho preguntas. Nadie se había atrevido. Todos necesitaban de Johnson. Todos le debían algo. La tierra había callado porque los hombres también lo hicieron. Pero el silencio, como la tierra, no es eterno. Esa noche, mientras el viento golpeaba los cristales, Eric se sentó junto al fuego. Encendió una lámpara y abrió el diario de Harper por última vez. Volvió a leer la frase final. Si encontraste esto, significa que me enterraron a mí también. Cerró los ojos y pensó en la voz de su padre, en los consejos sobre trabajar la tierra, en las historias que escuchó de niño sobre los primeros colonos que cultivaron el valle. Todos decían lo mismo. La tierra no miente. Puede guardar secretos, pero nunca los niega. Y ahora esa verdad era suya. Lo había visto, lo había tocado. Se prometió que haría algo con ello, pero no sabía aún qué. Tal vez denunciarlo, tal vez guardarlo hasta tener más pruebas. Lo único que tenía claro era que ya no podía fingir ignorancia. La historia de Harper se había convertido también en la suya. Afuera, los álamos se mecían con un susurro que parecía un lenguaje antiguo. Eric se levantó, abrió la puerta del granero y miró hacia el campo. La luna, medio oculta tras las nubes, iluminaba la línea de árboles. Allí, bajo la tierra, descansaban los restos de un hombre que había intentado contar la verdad. Y ahora esa verdad tenía un nuevo guardián. No un juez ni un policía, sino un granjero arruinado que había tenido la mala suerte de clavar su pala en el lugar exacto. Pero esa mala suerte, pensó, era quizás lo único justo que había ocurrido en mucho tiempo. Cerró la puerta del granero,
Apagó la lámpara y se quedó de pie en la oscuridad. Sabía que su vida no volvería a ser la misma, que el hallazgo de aquella maleta era solo el comienzo de algo más grande, algo que aún no entendía del todo, pero también sabía que no podía retroceder. Lo que había desenterrado no podía volver a enterrarse sin consecuencias. Y cuando subió a su habitación, el sueño lo alcanzó como una sombra pesada, llena de imágenes de huesos, billetes y el rostro borroso de un hombre que miraba desde otra época. En medio de la oscuridad, Eric Miller comprendió que la Tierra había decidido confiarle su secreto, y que ese secreto, como una semilla, empezaría a crecer dentro de él, hasta obligarlo a actuar. Durante los días que siguieron al hallazgo de la maleta, la granja se sumió en una calma tensa, una quietud que no era paz, sino vigilancia. Eric despertaba cada mañana con la sensación de que algo lo observaba desde más allá de las ventanas, como si la Tierra, ahora consciente de su secreto revelado, respirara de otro modo. Había pasado tanto tiempo mirando aquel campo como un lugar inofensivo que el cambio resultaba casi físico. Las mismas cercas, los mismos árboles, las mismas huellas en el barro, parecían distintos. No era solo el paisaje el que había cambiado, era él. Desde el día en que desenterró los huesos y el dinero, su mente no había vuelto a conocer el descanso. Intentó continuar con la rutina. Reparó una cerca derrumbada, alimentó a las gallinas, llevó el tractor hasta el establo para revisarle el motor, pero cada sonido lo hacía volverse. El crujido de una tabla, el graznido repentino de un cuervo, el eco de un camión en la carretera. Todo se sentía más cercano, más amenazante. No era paranoia sin fundamento. La noche anterior, cuando salió al patio a cerrar el granero, había visto un reflejo en la distancia. Las luces de un vehículo detenido en la curva del camino. Permaneció allí varios minutos, sin moverse. Luego se apagaron. No volvió a escucharse el motor. El silencio que siguió fue tan espeso que Eric permaneció de pie largo rato, hasta que el frío le adormeció los dedos. Esa imagen lo acompañó hasta la cama. No necesitaba pruebas para saber que alguien había pasado por allí. Esa mañana preparó café y se sentó en la mesa de la cocina. Frente a él, los documentos y fotografías estaban ordenados en montones meticulosos. Había pasado las últimas noches clasificándolos, anotando fechas, copiando nombres y conexiones. Cada hoja tenía su lugar, cada detalle una marca. A un lado estaban las copias de los registros de propiedad, los documentos bancarios, las notas del diario de Harper y las imágenes de los huesos que había fotografiado con su teléfono. En otra pila reposaban los recortes de periódico y las comparaciones de firmas. Había trazado líneas entre los nombres, flechas entre los años, intentando convertir el caos en una estructura comprensible. Y lo había logrado. La historia que emergía de aquellas páginas era tan clara como aterradora. Harper había sido acusado falsamente, asesinado y enterrado. Johnson había obtenido las tierras y el dinero del robo. Durante 40 años, nadie se había atrevido a mirar demasiado cerca. Los registros falsificados, las firmas idénticas, los testigos inexistentes. Todo formaba un entramado perfecto sostenido por el poder económico y la complacencia. Eric no era un investigador ni un experto en leyes, pero no necesitaba serlo para comprender lo que tenía entre las manos. Lo sabía con la certeza que dan las cosas evidentes. Y esa certeza pesaba. Esa tarde decidió hacer algo que llevaba días postergando, preparar copias de todo. Si algo le ocurría, la verdad no debía morir con él. Sacó una cámara vieja de su padre, revisó las pilas y fotografió cada documento, cada hoja, cada detalle. Después imprimió las imágenes en la impresora que apenas usaba y las guardó en carpetas. Hizo 3 copias completas. Una la colocó en una caja metálica en el granero, envuelta en trapos grasientos para que pareciera una caja de herramientas olvidada. La segunda la escondió bajo el asiento del tractor, en una bolsa impermeable, atornillando el asiento para que nadie sospechara. La tercera la llevó esa misma tarde al Banco del Pueblo, donde alquiló una caja de seguridad bajo un nombre distinto, pagándola en efectivo. No dejó rastro alguno. Mientras realizaba todo ese proceso, una extraña tranquilidad lo acompañó. No era serenidad, sino una forma de propósito.
Había pasado demasiado tiempo siendo víctima de las circunstancias, observando cómo su vida se desmoronaba sin poder impedirlo. Ahora, por primera vez, sentía que tenía algo que importaba más que las deudas o el precio del maíz. Tenía la verdad, y con ella, aunque no lo buscara, venía una responsabilidad que lo unía a Harper a través del tiempo. Esa noche, el viento soplaba con violencia y la granja crujía bajo las ráfagas. Eric salió al porche, encendió un cigarrillo y observó la oscuridad. La luna apenas se filtraba entre las nubes, y el horizonte era una línea de sombras. De pronto, algo reflejó la luz del porche. Un destello breve, metálico. Allí, cerca de la verja. Dio un paso atrás, con el corazón acelerado. Apagó la luz y esperó. El silencio regresó, pero ya no era el mismo. Caminó despacio hasta la entrada, con la linterna en mano. En el barro, justo al lado de sus propias huellas, había marcas recientes de neumáticos. Se inclinó. El dibujo no pertenecía a su camión ni a su tractor. Era más ancho, más profundo. Se quedó un largo rato observándolas, hasta que el frío le mordió las rodillas. Luego regresó a la casa con el convencimiento de que alguien había estado allí mientras dormía. No habló con nadie al día siguiente, ni siquiera fue al pueblo. Si Johnson había mantenido su poder durante tanto tiempo, debía de tener ojos y oídos en todas partes. Cualquier palabra mal dicha podría alertarlo. En lugar de eso, reforzó las cerraduras, comprobó las herramientas y revisó el escondite del granero. Todo seguía en su sitio. Aún así, algo dentro de él no se relajaba. En la noche, mientras el fuego chisporroteaba en la chimenea, pensó en el revólver que había dejado junto a la maleta enterrada. Tal vez debería haberlo conservado. No por deseo de usarlo, sino porque simbolizaba lo que Harper no pudo defender. Esa idea no lo abandonó. 2 días después, cuando el amanecer apenas clareaba, caminó hasta la línea de álamos. Llevó la pala y una linterna. No quería desenterrar la maleta completa, solo el arma. La tierra estaba húmeda por la lluvia reciente y se hundía bajo sus botas. Trabajó con cuidado, guiado por la memoria. Cuando por fin el metal de la pala chocó contra algo sólido, apartó la tierra con las manos. La lona apareció y bajo ella el revólver. Lo limpió con un trapo y lo envolvió en un paño seco antes de guardarlo en el interior de su chaqueta. Al regresar a casa, lo colocó sobre la mesa. Lo miró largo rato, sin tocarlo. No era un arma de venganza, pensó, sino una reliquia. La prueba de que la injusticia puede sobrevivir décadas si nadie la enfrenta. Las noches siguientes se llenaron de pequeñas señales que confirmaron sus sospechas. Una cerca caída en un punto donde nadie pasaba. Un perro que ladraba hacia la carretera sin motivo. Una luz lejana en la colina, donde no había casas. Eric comprendió que ya no era solo un testigo. Alguien sabía lo que había encontrado, o al menos sospechaba. Tal vez los rumores habían empezado a circular. Tal vez alguno de los empleados de Johnson había visto su camión cerca de los álamos. En un pueblo pequeño, los secretos viajan más rápido que las semillas en el viento. A pesar del miedo, su determinación creció. Empezó a escribir un informe, un relato detallado de todo lo que había descubierto, con fechas, lugares y pruebas. Cada noche, después de cenar, se sentaba a escribir a mano, bajo la luz amarilla de la lámpara. Llenó varias páginas con su letra firme, describiendo el hallazgo de la caja, la lectura de los documentos, la exhumación de los restos y el descubrimiento del dinero. Añadió copias de las fotografías y de las firmas falsificadas. Cuando terminó, lo guardó todo en un sobremanila, que selló con cinta. En el exterior escribió solo una palabra: verdad. Lo colocó junto a las carpetas, dentro de un cajón que cerró con llave. El miedo no desapareció. Cada vez que escuchaba el motor de un vehículo en la carretera, su cuerpo se tensaba. Una noche, justo antes del amanecer, oyó pasos en el porche. Se levantó despacio, tomó el revólver y esperó. Los pasos se detuvieron, luego retrocedieron. No se oyó nada más. Cuando salió, el suelo mostraba huellas frescas. Las midió con la mirada. Eran de botas grandes, distintas a las suyas. No quiso pensar más. Sabía lo que significaba. No estaba imaginando cosas. Al día siguiente colocó una fina línea de arena mezclada con vidrios triturados en la entrada del campo,
justo antes de la verja. Era un truco que su abuelo le había enseñado para detectar animales o intrusos. A la mañana siguiente, la línea estaba rota, los fragmentos desplazados y las marcas de neumáticos cruzaban la huella. Alguien había entrado de noche y había dado la vuelta sin llegar a la casa. Eric no se engañó. No era un vecino curioso. Era una advertencia. El cansancio comenzó a mostrar su peso. Las noches sin dormir lo volvían más lento, más desconfiado. Aún así, no cedió. Comenzó a planificar el siguiente paso. No podía quedarse quieto esperando que lo acorralaran como a Harper. Si Johnson había construido su fortuna sobre el silencio, entonces la única forma de derribarlo era romperlo. Pero no bastaba con hablar. Debía hacerlo de la manera correcta, asegurándose de que la verdad llegara a quienes pudieran protegerla. Una tarde de diciembre, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, Eric condujo hasta el pueblo vecino. No fue a la oficina del sheriff ni al banco. Fue a la biblioteca pública. Allí, en un rincón, encontró un viejo ordenador conectado a Internet. Abrió un nuevo correo electrónico y empezó a escribir. Adjuntó fotografías, documentos escaneados y un resumen de los hechos. Lo envió a una dirección anónima de un periódico estatal. Luego borró el historial, cerró la sesión y se marchó. No sabía si alguien leería su mensaje, pero al menos la historia ya no estaba solo en sus manos. De regreso a la granja, el aire se sentía más liviano. Tal vez era solo ilusión, pero por primera vez en semanas, respiró sin ese peso en el pecho. Aún así, el peligro no desapareció. Esa misma noche, mientras se preparaba para dormir, vio las luces de un coche detenerse nuevamente en la curva. Esta vez no se apagaron. Permanecieron allí, fijas, observando. Eric apagó la lámpara y se quedó quieto. Las luces se mantuvieron un minuto más y luego se alejaron lentamente. El corazón le golpeaba con fuerza, pero no sintió miedo. Sintió algo distinto, una especie de desafío. Sabía que no podrían detener lo que había empezado. Esa madrugada, antes de que el sol asomara, salió al porche. La tierra brillaba con escarcha. Los álamos, al fondo, parecían centinelas antiguos. En el horizonte, un nuevo día despuntaba. Eric entendió que no era solo un agricultor defendiendo su campo, sino un hombre que había heredado la tarea de otro. Harper había intentado decir la verdad y lo habían enterrado. Pero él, Eric Miller, había logrado que esa verdad respirara de nuevo. No sabía cuánto tiempo podría resistir ni qué precio tendría que pagar, pero en su interior ya no quedaba espacio para el miedo. El vigilante podía seguir observando desde la oscuridad. Él, mientras tanto, seguiría preparando la tierra para el día en que todo saliera a la luz. El invierno había terminado de instalarse sobre la tierra cuando las primeras señales del cambio comenzaron a mostrarse. La escarcha cubría las cercas y el aire tenía ese olor metálico de los días en que el frío parece venir desde el mismo centro del suelo. Eric despertaba cada mañana antes del amanecer, como lo había hecho toda su vida, pero ahora el motivo era otro. No lo movía el trabajo, ni la costumbre, ni siquiera la esperanza de salvar la granja. Lo movía la certeza de que algo estaba a punto de romperse, de abrirse, y él debía estar preparado cuando eso ocurriera. Había hecho lo que debía. Las copias estaban a salvo, la verdad estaba en movimiento, y aún así, la espera se volvía insoportable. En la mesa de la cocina, las carpetas seguían apiladas como testigos silenciosos. Había dejado una abierta, la que contenía las fotografías del dinero enterrado, los huesos, el cinturón con las iniciales. Cada vez que la miraba, le parecía que Harper lo observaba desde la distancia del tiempo, no con reproche, sino con una especie de confianza callada, como si supiera que el trabajo que él no pudo terminar ya estaba en manos seguras. Esa idea era la única que lo mantenía firme. No había vuelto a dormir bien desde la noche de los neumáticos en el camino. A veces, cuando el viento soplaba entre los álamos, se despertaba sobresaltado creyendo escuchar pasos en el porche. Pero lo que lo sostenía era esa sensación de propósito que había reemplazado al miedo. Una mañana de lunes, mientras terminaba su café, el teléfono sonó. El sonido fue seco, inesperado, y durante un segundo dudó en contestar. Nadie lo llamaba a esas horas. Tomó el auricular.
Una voz desconocida, educada pero distante, le preguntó si hablaba con el señor Eric Miller. Al responder que sí, la voz se presentó como funcionaria de la oficina del fiscal estatal. Le explicó que estaban revisando ciertos registros antiguos y que su nombre había aparecido vinculado a unos documentos recientemente remitidos de manera anónima. Eric sintió como el corazón se le detenía por un instante. La voz le aseguró que no estaba acusado de nada, que solo necesitaban corroborar algunos datos sobre la propiedad que ocupaba, especialmente respecto a los límites y a las transferencias históricas. Le pidió que no se preocupara, que era un procedimiento rutinario. Antes de colgar, la funcionaria dijo algo que le heló la sangre. No hable de esto con nadie del condado, por ahora. Hay cosas que se están moviendo. Después de colgar, Eric permaneció sentado largo rato, sin moverse. La cocina parecía demasiado pequeña para contener lo que acababa de escuchar. No sabía si debía sentirse aliviado o aterrorizado. Había esperado ese momento, pero no había imaginado que llegaría tan pronto. Si el Estado investigaba, significaba que las pruebas que envió habían sido tomadas en serio. Y eso, a su vez, significaba que Johnson debía de saberlo también. Se levantó, fue hasta la ventana y observó los campos. La tierra estaba quieta, cubierta de una fina capa de hielo. Todo parecía normal, pero sabía que no lo era. Nada en su vida había sido normal desde que su pala golpeó aquel metal enterrado. Esa misma tarde, los rumores comenzaron a circular. En el pueblo, algunos comentaban que unos hombres de traje habían visitado el registro del condado. Otros decían que el banco local había cerrado temporalmente ciertas cuentas por auditorías internas. Nadie mencionaba nombres, pero todos sabían de quién se trataba. Eric fue al almacén a comprar alimento para los animales y notó las miradas. No hostiles, pero sí inquisitivas. Sabían que algo se movía en torno a su granja, aunque nadie se atrevía a preguntar. La discreción era parte de la supervivencia en un lugar como aquel. En los pueblos pequeños, el silencio no es ignorancia, es miedo compartido. Al día siguiente, una camioneta negra se detuvo en la carretera frente a su casa. Permaneció allí unos minutos, sin moverse, y luego siguió. No vio quién conducía, pero no le hizo falta. El mensaje era claro. No estás solo, y lo sabemos. Eric comprendió que la cuerda se tensaba. La tierra se había agrietado, y lo que saliera de esas grietas podía destruir más que un imperio de dinero. Podía arrastrar nombres, familias enteras, y las raíces mismas del poder en el condado. Pero ya no había vuelta atrás. Lo que estaba en marcha no podía detenerse. Esa noche se sentó a escribir nuevamente. No cartas esta vez, sino algo parecido a un testamento. No de bienes, porque no tenía casi nada, sino de intenciones. Escribió que no buscaba venganza, que solo había querido entender la historia de un hombre olvidado. Que si algo le ocurría, la culpa no estaría en los campos ni en los que aún creían en el trabajo honesto, sino en los que construyeron su fortuna sobre la mentira. Guardó la hoja en un sobre y la dejó dentro del cajón del escritorio, junto a las carpetas. Después apagó la luz y se quedó un momento escuchando el silencio. Era un silencio distinto, más profundo, como el que precede a una tormenta. Pasaron 3 días. Al amanecer del cuarto, un coche del sheriff apareció por fin en el camino. Eric lo vio desde el porche. El vehículo se detuvo en la entrada, pero el agente no bajó. Era un hombre corpulento, de rostro curtido. Bajó la ventanilla y saludó con un gesto. Dijo que habían recibido una orden de revisar ciertos terrenos a petición del Estado y que necesitarían acceso a una parte del campo. Su tono era cortés, pero en su mirada había una mezcla de incomodidad y advertencia. Eric asintió y lo acompañó hasta la línea de Álamos. Cuando llegaron al punto donde él sabía que yacían los restos de Harper, el sheriff se detuvo. 2 hombres con chaquetas del gobierno bajaron con él. No hablaron mucho. Sacaron fotografías, tomaron muestras del suelo, marcaron coordenadas. Uno de ellos, más joven, se acercó a Eric y le dijo en voz baja: «Haremos todo de acuerdo a la ley. Pero tenga cuidado, señor Miller. No todos quieren que esto salga a la luz». Esa frase lo acompañó el resto del día. Por primera vez sintió una mezcla de alivio y peligro en la misma medida. La justicia estaba acercándose, pero también lo estaba la sombra de los que no querían verla llegar.
Esa noche, mientras se preparaba una sopa simple, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, la voz al otro lado era más grave. «Debería dejar el campo unos días», dijo el desconocido sin presentarse. «Hay cosas que no puede controlar». Eric preguntó quién hablaba, pero solo escuchó un clic seco. El silencio posterior fue más elocuente que cualquier amenaza. Durante las siguientes semanas, el mundo alrededor de la granja comenzó a cambiar. En el noticiero local, un breve informe mencionó una investigación sobre presuntas irregularidades en los registros de propiedad del condado. No nombraron a nadie, pero los viejos en la tienda de herramientas murmuraban el apellido Johnson con un respeto distinto, como si de repente aquel nombre se hubiera vuelto frágil. Un día en la oficina de correos, alguien le dijo en voz baja que el banco del señor Johnson había cerrado temporalmente por revisión de activos. Otro mencionó que los agentes federales habían llegado al pueblo para revisar casos antiguos. El rumor se extendía como la humedad en los muros. Eric observaba todo desde la distancia, sin participar. No buscaba reconocimiento ni justicia personal. Lo único que deseaba era que la verdad, esa que había dormido bajo su campo durante décadas, respirara por sí sola. Y lo hizo. La noticia creció, se transformó en titulares más grandes, en informes de televisión, en preguntas incómodas. Las palabras fraude, corrupción y encubrimiento comenzaron a aparecer junto al apellido que durante años había significado autoridad. Los vecinos que antes lo miraban con sospecha, ahora lo saludaban desde la distancia con respeto silencioso. Algunos incluso se acercaron para ofrecer ayuda, aunque él no la necesitaba. La tierra, al fin, había hablado. Una tarde, mientras reparaba la puerta del granero, vio acercarse un coche gris. De él bajó una mujer de unos 60 años, con el rostro sereno y los ojos claros. Se presentó como Evelyn Harper, nieta de Walter. Dijo que había recibido un paquete semanas atrás con documentos y una carta anónima, y que había viajado desde Missouri para ver el lugar. Eric la condujo hasta la línea de Álamos. Allí, en el sitio donde el suelo aún conservaba la marca de las excavaciones, ella se detuvo y apoyó una mano en el tronco de un árbol. No habló durante largo rato. Cuando por fin lo hizo, su voz era apenas un susurro. «Mi abuelo siempre dijo que la tierra no mentía. Gracias por escucharla». Esa noche cenaron juntos en la cocina. Evelyn le contó historias que su familia había preferido olvidar. El miedo, las deudas, el silencio. Le dijo que su madre había crecido sin saber qué había pasado con su padre, y que muchos en el pueblo habían repetido la versión del ladrón porque era más fácil que aceptar la verdad. Eric la escuchó sin interrumpirla. Por primera vez, sintió que toda aquella carga que había llevado en soledad comenzaba a disiparse. No porque se hubiera hecho justicia todavía, sino porque alguien más compartía la verdad. Días después, el condado amaneció cubierto de una calma diferente. En las radios hablaban de órdenes judiciales, de confiscaciones, de un empresario detenido por fraude y falsificación de documentos. Eric no celebró. No podía alegrarse por lo que representaba la caída de un hombre, pero sí sintió un alivio profundo al saber que la historia de Harper ya no pertenecía al silencio. Salió al campo temprano. Respiró el aire helado y se quedó observando el horizonte. El sol nacía detrás de los álamos, tiñendo de oro las ramas desnudas. Todo lo que había ocurrido parecía tan improbable como inevitable. Evelyn se marchó esa misma tarde, pero antes de irse dejó sobre la mesa una fotografía enmarcada, su abuelo joven, de pie junto a una cerca. En el dorso escribió una frase: «Gracias por devolverle su nombre». Eric la colgó en la pared, junto a una ventana desde la que se veía el campo. Era el mismo lugar donde Harper había trabajado, sufrido y muerto, pero también el lugar donde la verdad había florecido de nuevo. Esa noche, mientras cerraba el granero, Eric se detuvo a mirar el espantapájaros que finalmente había terminado. Llevaba el viejo sombrero de su padre y una camisa remendada. En el viento parecía inclinarse levemente hacia los álamos, como un guardián silencioso. La tierra bajo sus pies estaba quieta, en paz. No quedaban secretos allí, solo memoria. Se quitó el sombrero, miró hacia el horizonte y sintió algo que no había sentido en años: descanso. La deuda seguía, los problemas no habían desaparecido,
pero algo dentro de él se había liberado. Cuando entró en la casa, la luz del atardecer se filtraba por la ventana, dorando los papeles sobre la mesa. Ya no necesitaba esconderlos ni protegerlos. La verdad había dejado de ser suya. Había echado raíces en otros lugares, en despachos, en periódicos, en voces que por fin se atrevían a nombrar lo que durante décadas se había callado. Esa era la diferencia entre un secreto y una semilla. El secreto muere si se revela, pero la semilla vive cuando toca la luz. Esa noche, mientras el viento se deslizaba entre los árboles, Eric pensó en Harper, en su abuelo, en todos los hombres que habían trabajado esa tierra antes que él. Comprendió que la historia no era solo suya, ni del muerto que había desenterrado. Era la historia de todos los que alguna vez creyeron que el silencio era más seguro que la verdad, y por primera vez sintió que la tierra, su tierra, lo aceptaba de nuevo. Afuera, el campo dormía bajo el frío, pero en su interior algo comenzaba a germinar. No era maíz ni trigo, era justicia, y como toda semilla, bastaba con que una sola brotara para que el campo entero volviera a florecer. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Mira los otros videos llenos de misterios y giros inesperados, y comparte este video con tus amigos. Nunca sabes a quién también puede sorprenderle.